Bueno, bienvenidos a Fullfit, fortaleciendo el templo del Espíritu Santo. Y como saben que nuestra visión es alimentarnos y ejercitarnos correctamente para reflejar que Jesús es el Señor de nuestra área física. Y hoy tenemos un tema importante de interés general. ¿Es templo en ruinas o templo en orden? Y hoy tengo el privilegio de presentarles a unos invitados muy especiales, líderes de nuestra iglesia. Así que quiero presentar a Dani Coronado, a Sonia Medina, Ronald Salazar y Enzo Torres. Y hoy ellos van a dar testimonio de cómo Dios ha cambiado su área física. Bueno, Sonia, arranco contigo. Quiero que nos cuentes qué tan importante para el Señor es entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Sí, Mati. Con esta pregunta quiero exponer Romanos 12:1. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Con este versículo, que nos presentemos al Señor como sacrificio vivo y ver la importancia que el Señor tiene y nos dice a nosotros que tenemos que entregar nuestro cuerpo, yo tomaría 3 razones muy importantes. La primera dice ahí que somos sacrificio como a Él le agrada, porque por agradecimiento a Él. Diariamente yo me presento al Señor y le digo: aquí estoy, este es mi cuerpo. ¿Por qué? Por todo lo que hiciste por mí. Lo segundo que rescato de ahí es que Romanos lo escribe Pablo, y usualmente Pablo en las cartas dice: hagan esto o congréguense, son como mandatos, pero aquí Pablo está diciendo: les ruego. Quiere decir que el Señor nos está diciendo: es una elección, tú decides si mantienes tu cuerpo en orden o en desorden. Así que me parece importante ver que el sacrificio es voluntario, sin embargo el sacrificio tiene que doler, ¿verdad? Así que puedo decir que la segunda razón es porque el Señor anhela que nosotros tomemos la decisión por nuestro propio bien, ¿no? Porque Él es un Padre bueno que sabe que cuando nosotros presentamos algo es también para nuestro bien. Y lo tercero que rescato de esto es que cuando dice sacrificio vivo es porque Pablo le está hablando a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma es una iglesia mixta que tiene gentiles y tiene judíos. Por lo tanto, estas dos poblaciones habían sido expuestas, y tenían conocimiento de lo que era un sacrificio. Ellos sabían que se tenía que hacer diariamente, constante. Entonces Pablo utiliza este ejemplo para decirnos: ustedes son el sacrificio vivo. Es decir, Pedro también nos dice, ¿no?, que somos real sacerdocio. O sea que nosotros nos podemos presentar al Señor como de manera constante, diariamente, y algo que implica un esfuerzo. Y cuando nosotros hablamos de sacrificio vivo, es porque el Señor quiere que nosotros no solamente presentemos nuestro cuerpo, sino que acompañado de nuestro cuerpo que viene nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces es la composición de todo nuestro ser que le estamos diciendo al Señor: aquí estamos completos para ti. Por esas 3 razones es importante que nosotros nos presentemos delante del Señor como sacrificios vivos. Amén. Y Sonia, ya aprovechando que te tengo aquí, ¿tenés alguna anécdota, alguna experiencia de tu adolescencia que puedas compartir ahora relacionada con el desorden físico? Sí. Como les decía, cuando nos presentamos delante del Señor y nos presentamos nuestro cuerpo entero, también estamos llevando nuestra alma y nuestro espíritu. Quiere decir que cuando nosotros hacemos ejercicio, se beneficia nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando yo era adolescente, tenía trastornos alimenticios, sufría de bulimia y de anorexia combinada. Y estos trastornos te llevan a tener una extrema preocupación por el peso y te desdibujas en tu imagen corporal y obviamente mental y física. Así que cuando yo conozco al Señor Jesucristo en mi adolescencia, yo entro muy preocupada porque quiero dejar de estar así de enferma, y realizo mi primer ayuno. En este primer ayuno el Señor me regala un proverbio. Yo era una bebé en la fe, pero entendí, gracias a la obra del Espíritu Santo, lo que Él me estaba queriendo decir. Y Él me decía que la tranquilidad de mi corazón traería vida a mi cuerpo. Claro, mi petición era en el área física, así que yo entendí que esa tranquilidad la tenía que buscar para tener esa sanidad.
Así que con la ayuda del Espíritu Santo en ese ayuno, le pregunté cuál era esa intranquilidad y él me mostró una amargura que tenía específicamente contra mi padre biológico por abandono en la niñez. Así que también entendí que debía perdonarlo. Como les digo, cuando nos presentamos, mire lo importante, en un ayuno, estamos presentando nuestra carne, viene el beneficio espiritual y tú haces uso de ese beneficio espiritual para entrar a sanar cada área de tu vida. En este caso, la espiritual y el área emocional. Yo le pregunto al Espíritu Santo qué debo hacer. Él me conduce a un proceso de perdón con mi papá. Yo lo llamo sin juzgarlo, le pido perdón y sin que él me pida perdón, yo también decido perdonarlo. E inmediatamente pasando esos días empiezo a sentir alivio. Se van todos los síntomas, toda la urgencia de vomitar, toda la urgencia de atragantarme de comidas, por decirlo así, y empiezo a ver una mejoría y mi autoimagen, mi identidad de hija también es sanado y empiezo a cuidar mi cuerpo, a tener el cuerpo del Espíritu Santo en orden. ¿Por qué? Porque somos seres tricótomos y sanamos el área física, pero también al mismo tiempo esto conlleva la espiritual y viceversa. Sanamos la espiritual y nos lleva a una sanidad corporal. Amén, amén. Bueno, Ronald. Dígame, hermano. Ronald Salazar, mi hermano. Contanos, interesante el tema de templo en ruinas, templo en orden, y cuántos años de nuestro pasado hemos vivido en desorden, ¿verdad? En malos hábitos, en consumiendo cosas que no debíamos de consumir, con juntas donde no deberíamos estar compartiendo. Y sin embargo, Dios ha hecho algo en tu vida. Amén. ¿Qué puedes compartirnos sobre tu historia? Sí, mira, Mati, a pesar de que vengo de una familia de deportistas, mi padre fue deportista, mis tíos fueron jugadores de fútbol profesional, pues también vengo de una familia muy disfuncional donde nadie me enseñó nada, absolutamente. Ellos eran deportistas, pero yo no. Era aprender a como viniera. Y recuerdo que en la escuela me hacían mucho bullying, me golpeaban, y una noche que le conté a mi mamá, mi papá llegó tomado y me dio tremenda golpiza para que me aprendiera a defender. Al siguiente día me metieron en artes marciales de emergencia. Yo recuerdo que tenía unos 7, 8 años. Y desde allí, pues me tocó hacer deporte. ¿Era eso o era eso? Solo que hubo mucha violencia en mi corazón. De no querer entrar en las artes marciales, después lo tomé como una manera de aceptación. Y entonces entendí que las personas entendían era golpes. Y me torné una persona súper violenta, súper violenta. Gané muchos torneos, pero me encantaba pelear en la calle. Y eso se unió después de una manera desordenada con alcohol, con mujeres. Sí, eso me sirvió como de manera de disciplina, pero al mismo tiempo llevaba una vida súper desordenada en las otras áreas. Y fue difícil salir de ese ciclo de violencia del mundo, solo hasta que conocí a Jesús. Supe de alguna manera encaminar mi área física, mi área espiritual, mi área mental. Y ahí vino el milagro del Señor en mi vida. Ronald, ¿y podés compartirnos sobre ese familiar que marcó tu vida, que sentiste en su momento la pérdida de él? Y creo que también fue por medio de la salud también, ¿verdad? Sí, eso fue cuando los dos decidimos salir de Venezuela, porque en este caso la situación en Venezuela está un poco complicada. Es primo de mi esposa, Freddy, una gran persona, un hombre soñador, empresario, y hablábamos mucho de nuestros sueños fuera del país. En ese tiempo Freddy sí estaba era diabético, estaba un poco pasado de peso y estaba un poco enfermo. Sin embargo, su mente estaba súper llena de sueños. Él se fue a Panamá con su familia, yo me vengo a los Estados Unidos, y cuando llego a los Estados Unidos comienzo a enfrentarme al sueño americano, que la cosa no era tan fácil como yo me la esperaba. Comenzaron esos trabajos físicos, que en mi vida yo había hecho tanto trabajo físico, porque yo desarrollo software desde que tengo 17 años, pero pues me tocó, tenía que sacar mi familia adelante. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo estará Freddy? Si yo aquí estoy pasando trabajo, ¿cómo estará ese hombre por allá? Hasta que me llega la noticia que Freddy estaba en el hospital
sufrió un derrame cerebral y básicamente Freddy muere. Cuando él muere, eso me impacta mi vida de una manera porque nunca había sido consciente de lo importante del área física. Mi esposa siempre me regañaba y me dice, tú vives la vida por vivirla. Y ahí me di cuenta que estaba viviendo la vida por vivirla. Así que tuve que tomar decisiones. Tuve que tomar decisiones de comprometerme, de disciplinarme en mi área física. Y recuerdo esa vez que me tocó trabajar en un techo y me temblaban las piernas. Yo dije, Dios mío, yo no voy a poder seguir trabajando aquí porque físicamente mi cuerpo no responde. En ese tiempo yo tenía 47 o 46 años y yo vi al cielo, eso nunca lo olvido, y ahí le clamé al Señor, como hizo David en el Salmo 92, y le dije, Padre, aumenta mis fuerzas como la del búfalo. Yo sé que algo pasó. Claro, tuve que tomar decisiones. Desde ahí comencé a entrenar y he visto el milagro de Dios en mi vida. Yo tengo 50 años actualmente y pues me encanta tener desafíos. El año que viene me puse como meta hacer el peso muerto unas 500 libras. Ahora mismo ya alcancé las 400 y sé que Dios obra en mi vida por eso. Amén, amén. Wow, qué testimonio. Enzo, bueno, un placer, un privilegio que estés aquí presente. Y quiero que nos hables de tu testimonio. Sé que tenés un testimonio fuerte, justamente de bulimia en tu juventud. Y bueno, quiero que nos cuentes cómo fueron esos tiempos. Gracias, Mati. Sí, ahora que Sonia lo comentaba, yo decía, claro, lamentablemente solo el 10% de los hombres que hemos pasado por bulimia o sufrimos de bulimia nos reconocemos como tales. Es una enfermedad que lamentablemente no tiene poca masculinidad, la gente no lo habla y de hecho incluso se hacen muy pocos estudios porque muy pocos hombres están dispuestos a reconocer que lo están sufriendo. Como bien decía Sonia, uno mezcla la anorexia con la bulimia. Para los que no conocen, anorexia es dejar de comer, no como ayuno intermitente, que tiene otra ciencia, pero claro, tienes estos atracones de cada 3-4 días donde buscas comer lo que más puedas para satisfacer esas ansias, porque normalmente vienes de un desorden alimenticio. Lo que pasaba conmigo era que a mí me encanta la data, entonces me pongo a leer de que solamente entre el 40 y el 60% de lo que comes puedes vomitarlo. Entonces yo empecé a sentir repudio, a ver mi situación vomitando, viendo sangre, porque ella vomitaba sangre, no podía retener la comida tampoco, y encima no vomitaba lo que había comido. Entonces me atacaba a mí mismo y me odiaba. Para mí fue una crisis de identidad. Pues yendo más atrás, yo siempre tuve problemas de peso y tenía mucha inseguridad. Entonces incluso para temas profesionales, temas personales, relacionales, siempre tenía pues, ese tema de una inseguridad incluso para poder dar la mano a veces. Mis papás siempre me molestaban porque yo daba la mano así, tímido. Y pues los que me conocen son un tipo alto. Me decían, ¿cómo puede ser tan grande y dar la mano tan floja? Para mí fue empezar a pensar de que esto que estaba pasando no tenía sentido, pero fui creciendo. Eso me lo descubrí en la universidad. Fue una amiga que sufría de lo mismo y me dijo, oye, si quieres bajar de peso rápido, métete a bulimia. Es como, suscríbete a la bulimia. Y empecé, y claro, en los 6 segundos meses de mi universidad, perdí muchísimo peso, volví después del verano, y claro, me volví súper popular. O sea, ya estaba en el equipo de fútbol, bueno, y en el equipo de vóley, y en teatro, y en todos lados. Entonces, obviamente, pasé de ser un chico súper inseguro a un tipo con mucha seguridad. Después conseguí trabajo, ya tenía plata, cuando muchos de mis compañeros estaban haciendo prácticas. Entonces, obviamente, todos esos vacíos se llenaron con falsas identidades que yo me estaba creando. Como que eso fue lo más pesado, y estuve en esto entre 10 y 12 años. ¿Y cómo influyó Dios en tu vida y en tu salud? ¿Qué pasó para que vos hagas ese switch? Yo siempre he tenido el tema de la paternidad, para mí es súper importante. Y me encantaría decir que esto fue que Dios me habló y fue yo le pedí a Dios y Dios me mostró. No, esto fue, un día estaba vomitando y mi hijo, que hoy tiene 10 años, en ese tiempo tenía probablemente 2 y medio, me abre la puerta y me ve vomitando y me pregunta, papá, ¿qué estás haciendo? Para mí es muy importante la verdad, es algo que siempre trabajo con ellos.
Y pues en este momento le dije, hijos, que estoy vomitando algo que me cayó mal. Me sentí súper mal con lo que le había dicho y yo sabía que no me había caído mal. Obviamente era la enfermedad que yo estaba sufriendo. Y como esto te genera dismorfia y tú te ves en el espejo y no te crees, no te sientes bien, yo veía y decía, ¿cómo voy a decirle a mi hijo después que se ame, que se respete, que se valore cuando yo no lo podía hacer? Entonces, pues trato de dejarlo a mis fuerzas, logro dejar de vomitar y simplemente ya buscaba otras actividades y digo, bueno, si yo tenía un papá deportista, lo que conoce mi papá es una máquina, pero nunca pude conectar con él en el entrenamiento. Por lo mismo que dices tú, de repente él era muy bueno, pero no conectaba conmigo. Entonces, yo decía, no, yo necesito hacer deporte y me metí a hacer deporte mucho, entonces me fue súper bien con estos ejercicios que hacía y claro, me enfoqué ahora después en la identidad de que yo era un espartano, o sea, siempre cambiando de identidades, siempre. Y cuando en un momento me divorcio, llego a Full Life y claro, empiezo a ver las áreas, a entender, y un versículo que a mí me ayuda a relacionar todo esto es 1 Corintios 6, 19 al 20, donde básicamente nos habla que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que habita en nosotros, que Dios nos lo dio y que no es nuestro. Hemos sido comprados por Él y por lo tanto no podemos dañarlo, sino cuidarlo, amarlo y decorarlo. Amén. Para mí, entender esto fue, o sea, obvio, yo renuncio a ser bulímico, renuncio a vivir con sobrepeso, porque igual después de que la dejo, obviamente tu cuerpo está necesitado de consumir comida y de consumir los nutrientes que tú vomitabas o que dejabas de comer. Entonces me subo de peso, pero un peso natural. Ya empiezo a crecer músculo, empiezo a desarrollarme, pero yo tenía un porcentaje alto de grasa porque nuevamente no me alimentaba bien. Entonces empiezo acá a ver todos estos pilares, nos empiezan a enseñar cuáles son las áreas y yo le empiezo a pedir a Dios y decirle, yo quiero honrarte con mi cuerpo también. Y bueno, no yéndonos más allá, la parte sexual también estaba muy atada a la parte de la testosterona, de todo esto. Entonces yo, al fortalecer mi testosterona, empiezo a tomar decisiones saludables respecto a mi comportamiento y a mi alimentación. Si tú tienes fuerte esto, obviamente conectado con Dios, y tú tienes el poder de decisión, y siempre hablo yo de la testosterona, es súper importante para los hombres, para que tomen decisiones fuertes, para que tomen decisiones que enfoquen hacia un objetivo. Yo ya puedo decir que Dios y yo hemos sanado este proceso duro. Yo me veo al espejo y siempre digo, yo voy a ser ya, no soy convaleciente de bulimia, pero yo he sido bulímico, yo he sido anoréxico, yo todavía tengo a veces gag reflex, yo todavía tengo, si toso puedo botar sangre, es parte de, y lo mismo, como me subí de peso, yo sé que hay células en mi cuerpo de grasa que están más grandes, o que después cuando pierdo peso van a estar más chicas, pero están ahí. Entonces, la mente sigue siendo la mente de un gordo que se tiene que cuidar, pero mi identidad es un hombre que Dios ama y un hombre que ama a su familia y busca sembrar en la vida de sus hijos identidad para poder amarse, para verse y amarse. Amén, amén. Wow, Gracias. qué testimonio. Enzo, muchas gracias. Bueno, Dani Coronado. Bueno, Dani, gracias por venir. Todo un tema esto del desorden en la salud, en la alimentación y contanos un poco también de tu historia, tu testimonio. ¿Cuándo te diste cuenta que vivías en desorden? Bueno, Mati, gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para venir y compartir con ustedes hoy. ¿Qué te puedo decir en cuanto al tema que estamos tratando hoy? Bueno, en realidad me di cuenta a través del nacimiento de mi última hija. Tengo 2 hijos, un niño de 7 años y una bebecita de 1 año y meses. Y un día en el baño antes de irme al trabajo, después de que ella había nacido, estaba poniéndome las medias, los calcetines, pues, y en ese momento me quedé corto de aire. Puede parecer gracioso, pero me quedé corto de aire y creo que ese fue el momento que utilizó el Señor para decirme, este es el estilo de vida que quieres seguir llevando. Y entré un poco en pánico porque a pesar de que, como nos presentaste, y somos líderes de la iglesia por mucho tiempo, por los últimos casi 11 años, el pastor ha venido hablando acerca de la importancia del área física, ¿no? Pero no es un área que realmente yo estuviera muy enfocado en ella. Y tomé la decisión, porque es así, uno toma la decisión de dejar de que las cosas, sin que se tome una decisión racional,
avanzaran y empecé a subirme de peso, me justifiqué porque tuve un accidente en la fíbula, entonces dije, no, eso fue por cuestión de la medicina, justo después de que nació mi hijo empecé a ganar más peso, entonces fue como queriéndome justificar por la decisión sedentaria que había tomado hasta ese momento que me estaba bañando para irme al trabajo y alistándome y dije, esta no es la vida que yo quiero seguir llevando y tuve un flashback, y miré, bueno, en realidad miré en mi futuro y dije, yo quiero llegar a entregar a mi hija tiene un año, un mes, estaba recién nacido, pero yo quiero tener la oportunidad de poderla entregar en el altar y no solo a ella, sino a mi hijo, poderlo ver crecer. Y en ese momento dije, y lo quiero entregar caminando, no los quiero entregar en una silla de ruedas o convalecientes, sino tener el templo organizado y decir, bueno, Señor, ya puse mi parte y tú verás si me tienes hasta ese momento, pero por lo menos está en mí la disposición de querer tener un templo que le agrade, como decía Sonia, y es gracioso porque ese mismo versículo era el que el Señor me confirmaba y me decía, es un sacrificio vivo, necesito que tu sacrificio sea constante, diario, y que tomes las decisiones hacia allá, y tal vez lo hemos hablado algunas veces que tú sabes y eres consciente de que hay un desorden en ti, y también tienes las herramientas de poder organizar ese desorden, pero del dicho al hecho, decimos los colombianos, hay mucho trecho y a veces el día a día, el afán del día a día nos impide a nosotros darle la importancia a lo que realmente es importante y yo no puedo entregar absolutamente nada que no tenga yo mismo. Entonces, esto ha sido gracias al nacimiento de mi segunda hija, consciente desde mi primer nené que debía hacer ese cambio, pero no fue sino hasta ese momento que dije, basta, no puedo seguir dándole el gusto simplemente a la carne, sino que tengo que hacer algo para construir ese futuro y poder llegar allá a vivir ese futuro que anhelo con mis hijos. Entonces, ese fue el momento en el que el Señor me dijo, o tomas la decisión o sigues camino hacia abajo, y dije, no puedo seguir así. Amén, amén. Y bueno, ¿y qué consejo le podés dar a aquellas personas que no han dado ese paso todavía? Como que no saben cómo, o no se animan, o con cualquier excusa que puedan salir, pero ¿qué podrías decirle vos a ellos que están en ese momento donde no se dan cuenta o no pueden salir de ese momento? Sí, creo que todos somos conscientes y la ropa nos lo dice. Creo que quien más lo ataca a uno es la ropa, pero caemos como en un estado zombie de creer de que porque me queda la ropa o que eso no es importante, lucir bien, y la verdad es que levantarse y verse que la ropa te queda y que no queda apretada, sino que queda de una manera holgada, que te ves bien físicamente, que no es el objetivo como tal, te motiva. Y ver a otros de pronto y decir, ve, tengo la misma camiseta y a mí no me queda igual, pues es fuerte. Y también creo que debe ser una cuestión de madurar. ¿Y por qué digo madurar? Porque muchas veces uno se refugia en escuchar los consejos, lo digo porque yo alrededor de mi familia, mi suegro me decía, y sé que siempre lo hicieron con amor, los comentarios de, mira, necesitas bajar de peso, mira, come mejor, o mira, tal cosa. Nunca me dijeron, estás gordo, pero de una u otra manera me hicieron saber de que no era el camino adecuado, y en mi orgullo yo decía, no, yo estoy bien, la ropa me queda, porque de una u otra manera era mi medidor, y me di cuenta también que era un orgullo. Era por romper esa barrera del orgullo y saber escuchar el consejo, porque esa es la palabra que en la multitud de consejos está el éxito. Y si a ti te están poniendo demasiadas banderas alrededor y si tú mismo lo estás viendo y no estás tomando acción sobre ello, hay un orgullo escondido en ti. Entonces es primero atacar ese orgullo, reconocerlo y decir, basta ya. No es por los demás, porque en realidad ese es el problema, sino tener una meta clara, fija, un objetivo de decir, no es donde quiero estar en este momento, pero me anhelaría llegar allá. Y una vez tú tienes ese objetivo claro, no importa lo que esté pasando alrededor, porque también van a venir los ataques, ¿no? De no vale la pena, o de pronto te pones metas a corto plazo, que sabes que tú no llegaste a sobrepeso en un año, en 5 días, tú llegaste por las rutinas que… Exacto, por los hábitos, malos hábitos que construiste. Entonces, destruir todas esas barreras toma un tiempo, entonces debe ser uno consecuente y creo que el consejo sería eso, romper el orgullo, 1, 2, tener una meta fija, algo que te motive a diario y que no cambie con el tiempo. Para mí son ver el futuro con mis hijos y 2, ser constante. No importa que un día no vayas, pero al otro día quemarte el doble y creo que al final de
de tomar ese tipo de decisiones. El día que tú dejas de hacer ejercicio, al otro día dices, quiero más. Y cuando ves y sudas y ves el resultado del sí, dices, estoy en el camino correcto. Entonces es romper el orgullo y tener una meta clara hacia dónde quieres llegar, lo que quieres disfrutar en tu vida. Amén, amén. Y bueno, como ya todos saben que la visión de nuestra iglesia es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestras vidas, espiritual, relacional, física, muy importante, profesional y ministerial, para impactar nuestra familia, la sociedad y los lugares de mayor necesidad. Es tan importante impactar primero nuestra familia, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos, los hábitos malos que podamos llegar a tener, afectan a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Así que hay que ser muy responsables y muy conscientes de cómo nos cuidamos, qué comemos, qué consumimos, cómo nos ejercitamos. Así que bueno, los animo a dar ese paso. Y bueno, y qué responsabilidad también como líderes de poder dar el ejemplo, ¿no? En esta área no se trata de vanidad, no se trata de musculatura, no pasa por ahí, pasa por tener el templo en orden. ¿Ok? Y bueno, el Espíritu Santo ya lo sabemos que habita en nosotros y bueno, qué mejor que tener un estilo de vida sano, ¿verdad? Consejo, Enzo, para aquellos que están mirando, ¿qué le podés llegar a decir? Bueno, el consejo para los papás y mamás es que el 60% del éxito físico de tus hijos, de las actividades físicas, la van a adquirir de ti. O sea, si ellos te ven entrenar, tienen un 60% más de probabilidades de poder crecer haciendo ejercicio. Yo me quejaba de que mi papá tenía un gimnasio arriba en su casa y decía, qué enfermo, ¿cómo va a tener un gimnasio? Y yo tengo un gimnasio en mi garaje. Y mi papá jamás me dijo, oye, tienes que tener un gimnasio. Fue pura enseñanza sin tener que decírmela, simplemente mostrándomela. Y me imagino que tus hijos, o sea, te ven y te copian. Sí, con Isaac tenemos un saco de box, entonces le damos. Mi hija es un poquito más princesa, ella me dice que no quiere eso, pero tiene su saltarín, la ve a mi esposa, cuando mi esposa hace cycling en el gimnasio, ella está también ahí saltando, les tengo unas pesas que son de juguete. Nuevamente, todo esto es un músculo que se va desarrollando. Claro. Amén. Bueno, un consejo para aquellos muchachos que te están viendo, sos líder de Nexus, los adultos solteros, así que bueno, pues, un consejo. Bueno, sobre todo a esos adultos solteros que se pongan chévere para la bendición que viene. No, el consejo que le doy es que salgan de su zona de confort. Nosotros somos personas que Dios nos ha hecho de desafíos. Somos conquistadores. Y como conquistadores tenemos que estar preparados. Porque Dios está con nosotros, pero nosotros también tenemos que esforzarnos. Y es parte del compromiso. Y sobre todo el área física es compromiso y responsabilidad contigo mismo. También se trata de amor propio. Nos mandan a amar al prójimo, pero como te amas tú mismo. Es parte del amor propio. Y definitivamente estamos en una sociedad donde no podemos tener una fe pasiva. Nosotros tenemos que tener una fe agresiva y comienza con la responsabilidad con nuestro propio cuerpo, trabajando duro y saliendo de nuestra zona de confort. Amén, amén. Sonia. Bueno, me uno a Dani, que tener la motivación correcta. Yo también sueño estar corriendo detrás de mis nietos y bisnietos. Y en cuanto a iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos los brazos, somos los pies. Así que es muy importante que nosotros estemos teniendo una alimentación, haciendo ejercicio diariamente, porque es a través de nuestro cuerpo que el Señor va a realizar toda la labor que esperamos que suceda en este mundo. Así que yo pienso que nuestros cuerpos son el templo extendido y también lo que el Señor utiliza para crear más reino. Súper importante concientizarnos en eso. Amén, amén. Y bueno, quería compartir Proverbio 3:7, que dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio tema al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. O sea, para mí, o sea, es dejar creer que la sabemos toda y que algún día no vamos a envejecer. Es el momento, es ahora, hay que cuidarse ahora, no esperar a que vengan los problemas de salud, no vengan los problemas de colesterol. El momento es hoy de hacer ese cambio que tenemos que hacer. Y bueno, y aquí en la palabra Dios dice claramente que Él nos dará salud al cuerpo y fortaleza a los huesos. Y esto fue Full Fit, Templo en Orden o Templo en Ruinas. Hasta la próxima.